Vale. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí y bueno, me alegra ver a tanta gente un sábado por la mañana. Yo no he dormido muy bien porque mi hija no me ha dejado dormir muy bien, o sea que si me veis que me quedo dormido, lanzarme algo. Espero que no. Y tampoco os dejaré que os quedéis dormidos vosotros. No. Pues más o menos lo que os quiero contar hoy es un poquito sobre tecnologías solares, tecnologías basadas en la energía del sol. Y hacerlo un poquito teniendo en cuenta, no sé muy bien el puntero, ¿no? El reto energético, simplemente quería poner un poco en contexto por qué hay tanta gente investigando el tema de las energías a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel mundial. Simplemente decir un par de pinceladas de por qué es importante. Supongo que ya lo habréis escuchado miles de veces, así que no voy a entrar en detalle. Si alguien está interesado, pues lo discutimos después. Pero me quería centrar más en otras cosas hoy, en particular en el Sol, y no tanto como desde el punto de vista de la astrofísica o de la cosmología, sino más bien como desde el punto de vista de aquí, de lo que llega hasta la Tierra, y qué podemos aprovechar o de qué forma viene la energía que viene del Sol. Después pasaré a hablaros de distintas tecnologías solares y por último, dentro del punto de vista de la física y de la química, los materiales y los retos que tenemos desde la gente que nos dedicamos al mundo de los materiales para desarrollar estas tecnologías de energía, y en particular algunas os daré como un par de ideas transversales que realmente os sirven para casi cualquier tecnología que se está desarrollando ahora mismo energética. Entonces, en cuanto al reto energético, es muy sencillito lo que quería deciros, pero bueno, básicamente creo que ya todos sois conscientes de esto, pero hay tres motivos básicos por los cuales tendremos que cambiar el paradigma energético del que ya existe, del que todos conocéis, de los coches de combustible, etcétera, de utilizar petróleo y gas, hacia un tipo de sistema energético que sea diferente. Hay los tres motivos básicos. Uno es la falta de sostenibilidad, y esto tiene que ver con que el petróleo es finito. Esto es, por ejemplo, la curva en función del tiempo de los recursos petrolíferos que hay en todo el mundo. Básicamente esto quiere decir que tarde o temprano, incluso aunque me equivoque y esta escala no sea exactamente el 2017, da igual, tarde o temprano acabará pasando y llegará un momento en que la demanda sea más grande que lo que hay alrededor. Y más si uno tiene en cuenta que la población está creciendo. Cuanto más crece la población, más acceso quiere tener a esa energía y al final el número que te da es que cada vez necesitamos más y más energía. Por otro lado, la seguridad energética hace referencia a que hay muchos países, casi todos, que no tienen petróleo. Solo algunos tienen petróleo y gas, y entonces seguramente en las noticias habréis visto todo tipo de problemas que surgen a raíz de geopolítica para hacerse con esos recursos o que esos recursos sean viables para todos. Por ejemplo, aquí tenéis el gráfico del autoabastecimiento energético en el Estado español a lo largo de los años, desde 1990 hasta el 2009, y son datos oficiales. Y básicamente esta línea lo que veis es que cada vez nos autoabastecemos menos. Eso es, entre otras cosas, porque los recursos que hay, bueno, los poquitos que había en plan carbón y tal, ya casi no contribuyen nada, y cada vez la demanda es mayor. Entonces lo que veis es que este número baja, hasta ahora está en torno al 22. Esto lleva bajando muchas más décadas. Estos son los datos que pone el Ministerio, pero lleva hace muchos años nos autoabastecíamos bastante. Sin embargo, esto no es porque no tengamos recursos, esto es porque no tenemos los recursos que ahora mismo se utilizan de forma generalizada. Aquí casi no hay petróleo, hay un poquitito de petróleo y un poquitito de carbón, pero no es suficiente ni de lejos, pero sin embargo tenemos otras fuentes de energía, como todos sabéis. Y el impacto sobre el medio ambiente tiene que ver con que más o menos el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con la producción de energía. Y por poneros un ejemplo, hay otros. Esto es también para darle unos números, y estos números me los hice yo saliendo, bueno, pues como de informes oficiales, para que las unidades son un poquito raras. Para los que les gusten las unidades, pues son el kilovatio hora por día por persona. Pero quitando las unidades, porque tampoco son tan relevantes, esto es lo que consumís cada uno de vosotros al día.
Más o menos de todo el bloque se puede diferenciar tres. Bueno, esto también tiene en cuenta que para que vosotros estéis aquí cómodamente, pues la UAB tiene que calentar esto, que tiene que haber transporte de bienes, etc. O sea, que coges todos los gastos que se hacen a nivel estatal y los divides por persona y esto es lo que te da. Y da tres bloques, uno de transporte, uno de electricidad, de consumo eléctrico y otro de calor y frío. Y aquí se incluyen pues desde calentar, bueno, básicamente calentar y enfriar el mundo que tenemos alrededor. Muy bien. Más o menos estos números, casi a tercios, son muy parecidos para todos los países europeos. Esto puede variar un poquito el valor absoluto, pero los números son más o menos así. Y a mí me gustaría argumentar que gracias a la eficiencia energética estos números pueden ser más bajos. Y en concreto, ¿cómo se hacen estas cosas? Pues mira, en calor-frío, si ves qué sistemas existen hoy día, si comparas, por ejemplo, calentar con una chimenea o lo que sería calentar con un radiador o a lo que es una bomba de aire, pues ves que las bombas de aire son muchísimo más eficientes. Si consigues pasar de los radiadores a las bombas de calor, pues la calefacción será una cosa mucho más eficiente y enfriar también. La electricidad la he puesto igual porque como todos tenemos cada vez más aparatos eléctricos, es muy poco probable que en el futuro tengamos menos. Yo diría que en todo caso cada vez tendremos más, con lo cual, así mi estimación es que esto más o menos se quedará igual. Y en el transporte también creo que va a bajar, y no porque viajemos menos, sino porque el tipo de transporte será diferente. ¿Os sabéis? Bueno, voy directamente a la segunda, que es más divertida. ¿Alguien sabe qué es la forma más eficiente de moverse? Andando. Casi. A ver, ideas. Andando, la bici, el bus, el helicóptero, el tren. Bueno, pues los habéis dado casi todos, ¿eh? En esta tabla, aquí también es otras unidades un poco raras. Si alguien está interesado en este tipo de cosas, hay un libro que lo podéis bajar gratis del internet, donde hacen todas las comparaciones de tipos de energía y eso, que es el libro este que aparece aquí abajo. Y de ahí saqué esta tabla, que está muy bien, porque compara también en unas unidades un poco extrañas, pero bueno, es básicamente cuánta energía te cuesta mover a una persona 100 kilómetros. Entonces lo que veis, pues estáis por aquí, está el helicóptero, está aquí. Aquí hay unos que simplemente no sé por qué existen siquiera, porque la escala, tienen que cambiar la escala para esto, y no es el avión, ¿eh? El avión está mucho más abajo. Y por aquí, no sé quién dijo lo de la bici, pero el más eficiente de todos es la bici. Es más, en estas medidas, ¿no? Si tienes que moverte 100 kilómetros y lo tienes que hacer andando, tienes que parar varias veces y comer para llegar hasta allí. Si lo haces en bici, posiblemente lo puedes hacer en una mañana. Y después, aquí arriba está el coche, ocupado por una persona, que es bastante poco eficiente. Aquí hay un montón de... Bueno, alguien dijo el tren, también el tren es muy eficiente. Si está lleno, el tren es súper eficiente. Sobre todo el tren eléctrico. También los coches eléctricos, un coche convencional comparado con un coche eléctrico, la diferencia en eficiencia energética es brutal. Eso tiene que ver con la eficiencia de los motores, el tipo de motor que hay. Si coges el coche y lo llenas con 4 personas, todavía es menos eficiente que un coche eléctrico en general. Y estos números son bastante viejos. A medida que se desarrolla la tecnología de los coches eléctricos, esto va todavía mejor en general. Y hay un montón de modelos y eso. Así que por eso yo decía que lo más probable es que en el transporte, si se empieza a implementar los transportes eléctricos, posiblemente dentro de aquí a poquito pues el transporte sea menor, en el futuro cercano. No sé si es del todo cierto, pero bueno, es mi... Así que de lo que tenemos, la electricidad, vamos a necesitar más electricidad. Aquí el transporte, bueno, pues posiblemente sigamos necesitando bastante electricidad. Y del calor y frío, si nos movemos más y más hacia las bombas de calor, pues también hará falta electricidad. Y eso es un montón de electricidad. Así que hay que ver de dónde la vamos a sacar. Aquí está una posible distribución que no es necesariamente la... Estos números de aquí implican
bueno, el porcentaje, ¿no? Con respecto a la electricidad total por persona que vamos a necesitar generar. Y bueno, puedes variar estos números, puedes ponerlo todo nuclear, puedes ponerlo todo fósiles supuestamente limpios o fuentes de energía renovables. Pero bueno, básicamente aquí lo que os quería enseñar era qué tipo de cosas se van a necesitar implementar para esto, ¿no? Pues desde una regulación que sea un poco más favorable de la actual, se tienen que desarrollar formas de almacenar la energía, en particular en baterías, y bueno, hay otra serie de cosas. Esto es las transparencias, creo que os van a llegar para el que esté interesado, si queréis verlo con más detalle. Pero bueno, lo que me voy a centrar hoy es dentro de las energías de las fuentes de energía renovable. Esto es lo mismo, es como los tipos de materiales y las cosas que hará falta desarrollar. Y lo que me voy a centrar hoy es en las energías solares, pero de forma general, no solo en fotovoltaica. Y entonces lo primero que hay que preguntarse es bueno, el Sol, ¿qué tipo de energía nos da el Sol en la superficie de la Tierra? Y es bastante interesante porque nos da muchas energías. Para empezar, si comparáis el Sol con un hierro al rojo vivo, básicamente os daréis cuenta que el Sol, aparte de dar luz, que todos somos bueno, 100% conscientes de que el Sol te da luz, el color del Sol, entre otras cosas, es porque está muy caliente y, aparte de otras cosas, nos llega calor del Sol. Entonces, hay dos tipos de energías que nos vienen así a primer orden. Tenemos la luz visible y después la luz de energías más bajas, que normalmente se puede traducir en como calor. Bueno, el infrarrojo, que es calor. Es decir, que si queremos aprovechar la energía, podemos aprovechar o bien la luz del visible, o bien la del infrarrojo, o todo. Esto es una distinción importante porque, básicamente, qué tipo de tecnología puedes utilizar depende de esto, básicamente. Y bueno, básicamente, ¿qué tipo de energías utilizan el calor? Pues de forma indirecta, el calor calienta el aire y el aire, al subir, genera las corrientes, lo cual es básicamente la energía de los molinos de viento. Es indirecta, pero si no tuviéramos el Sol sería muy difícil de que ocurriera. De forma también indirecta produce el ciclo del agua, obviamente. De forma directa sirve para calentar, y de esto vamos a ir hablando en las próximas transparencias, pero bueno, seguramente ya tengáis idea de que del concepto de energía solar térmica, que es la de que calienta los paneles de agua, ¿no? Y después, si lo concentras muchos, podría llegar a otro tipo de tecnología que hablaremos ahora. Y en cuanto a la luz, pues básicamente tienes la forma más obvia, que es la de convertir la luz en electricidad utilizando la energía solar, las células solares, la energía fotovoltaica, y después bueno, pues la luz natural, ¿no? Que si tienes luz natural no necesitas de la otra. Bueno, a lo mejor a vosotros os parece una trivialidad, pero yo, que soy gallego y que siempre está nublado, pues para mí esto es una fuente de energía bastante importante, el venir aquí. A nivel materiales, ¿qué es lo que hace que tú puedas aprovechar esa energía? Tiene que ver con, entre otras cosas, con el material que es capaz de pasar de una energía a otra. En general, si tú quieres aprovechar la energía la energía calorífica, perdón, la energía de largas longitudes de onda o baja energía del Sol, lo que es el calor, uno tendría que tener algún tipo de mecanismo para absorber esa energía y traducirla al tipo de energía que uno quiere. Por ejemplo, podías básicamente un material que te absorbe todo el calor y de ese calor lo transfiere a calentar agua o a calentar algún otro dispositivo. Y eso, básicamente, a nivel material, lo que haces es coges tu material, que tiene cargas positivas y negativas, tiene electrones, y de alguna forma consigues que esas cargas sean capaces de absorber esa energía y se quede ahí. Algo muy diferente es lo que ocurre por ejemplo, los procesos naturales, ¿no? La fotosíntesis, en la cual la luz, tienes un material que tiene dos tipos de estados. Normalmente está en un estado donde no conduce electricidad ni conduce nada, y la luz lo que le da es la energía a esas cargas para que se puedan mover.
Y por último está lo mismo, pero aquí en vez de hacer un proceso de transferencia de carga, que es lo que ocurre en la fotosíntesis, aquí lo que tienes es un material, un típico un semiconductor, en el cual tú coges un electrón y lo llevas a un estado energético en el que tú lo puedes extraer. Una forma, a lo mejor esto es un poco abstracto, pero a lo mejor una forma fácil de entender esto, o el tipo de materiales que está detrás de esto, es imaginarse pues una carretera, ¿no? Tú tienes una autopista que está toda llena de coches. Entonces, como está toda llena de coches, va muy despacio o no se mueve siquiera. Y después tienes otra autopista que está encima, que es de pago, entonces cobras por ir por ahí, pero está vacía, con lo cual si tú consigues llegar hasta ahí puedes moverte mucho. Pues eso es básicamente lo que ocurre aquí. Tienes básicamente una autopista llena y tienes algunos materiales en los que ese peaje que hay que pagar, que es la energía que entrega el sol, consigues que tu coche suba arriba, y al subir arriba se puede desplazar y puede salir de tu estructura. En el caso por ejemplo, de un metal, lo que tienes es que los dos niveles, básicamente las autopistas son gratis, o tienes muchas autopistas y los coches se pueden mover libremente. En el caso de un aislante, lo que ocurre es que el peaje es tan alto que básicamente no consigues esa energía de ninguna forma. Y entonces hay materiales en los que tienes una cosa intermedia. Eres capaz de la energía de los fotones del Sol, son capaces de llevarte las cargas a un estado en el que se puedan mover. Es un poco complejo, ¿no? Pero después hay otra característica del Sol, o de la energía solar, que toda la gente que quiere sacar dinero de esto se da cuenta muy rápido, que es que la energía del Sol es difusa. El Sol entrega muchísima energía, pero la cantidad de energía por metro cuadrado es muy baja. Y eso hace que en general pues necesites áreas muy grandes, o bien áreas muy grandes, o coger toda la energía e intentar concentrarla de alguna forma. Aquí básicamente te da un ejemplo de distintas energías y la cantidad de energía que puedes extraer de la original del Sol. El tema de la energía solar también, aparte de que tiene calor y luz y que es difusa, es que también está por todas partes. Y eso es una cosa que puede llegar hasta ser negativo en cierto sentido, porque a veces necesitas una industria que te desarrolle las tecnologías o que las implemente, y a veces eso es difícil. Aquí este señor está diciendo, bueno, si quieres carbón, yo tengo las minas, si quieres gas o petróleo, yo tengo los pozos. Y va siguiendo así hasta que dice, ostras, ¿y el sol? Pues si quieres sol, el sol no lo siento, el sol no puede ser. Y esta actitud realmente existe, ¿sabes? Porque si no le ves un beneficio económico directo, a veces es difícil. Y la verdad es que el potencial es muy elevado. Esto es un mapa del potencial solar, y el de la península, y en particular os podría preguntar si hacemos los números que decíamos antes, una tecnología fotovoltaica, por poner un tipo de tecnología particular, si ves lo que hace falta por persona, básicamente necesitarías para una tecnología fotovoltaica normal unos 50 metros cuadrados de células solares para satisfacer la demanda de cada uno de nosotros. Si quieres pensar en todas las personas que viven en España, más o menos tenéis una idea de qué área habría que cubrir. Más o menos todo, la mitad, Cerdañola, Cataluña. A ver, alguien que se moje. ¿Quién dijo lo del tren antes? Pues venga, a ver, ¿tú qué crees? A ojillo. Te veo hábil, ahí has estado ágil. Más o menos, a ver. ¿Nadie se arriesga? Eso es un buen cacho, ¿eh? Es todo esto. Un cuarto. Venga, más. 100 kilómetros cuadrados. Sí, podría ser, casi. Poco más.
Bueno, básicamente si te hacen los números te da en torno al 1 o al 2% de la superficie, que no es poco, es el tamaño de la provincia de Álava, o sea que, claro, no es toda Andalucía, pero es una parte considerable. ¿Qué pasa? Que, bueno, por lo menos el potencial está ahí, o sea que si quisiéramos podríamos hacerlo, pero básicamente es una cantidad enorme, ¿no? El único problema, o el problema más grande que tiene hasta ahora, que yo sepa, es que hasta ahora era una energía gratuita y dentro de poco lo va a dejar de ser, y no por lo que hace el gobierno, sino porque una compatriota mía gallega ha escriturado el sol, y entonces, al parecer, ha hecho uso de una antigua ley romana que decía que si utilizas algo durante más de 30 años se convierte en tuyo, y entonces yo le voy a poner seguro que le pongo ahí lo voy a impugnar, porque estoy seguro que por muy mayor que sea esta señora, 30 años de sol en Galicia no ha habido, así que seguramente hay una forma de cancelar eso, porque parece ser que no puede haber un país que reclame que un astro es suyo, pero como individuo sí que lo puedes hacer. Eso es lo que dice ella, que es abogado. Bueno, o sea que quitando este pequeño problema, si lo obviamos, tenemos mucho sol para mucha gente. Entonces, como resumen de las dos cosas, y ahora veremos cómo dividimos las distintas tecnologías, básicamente el sol consta de luz y de calor, y en general es muy diluido, con lo cual si tienes alguna forma de concentrar el sol, pues puedes ir variando de distintos tipos de tecnología, básicamente, para aprovechar ese calor. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. No vamos a ver la eólica, pero bueno, sí mencionaré algunas palabras de otras tecnologías. Y aquí lo que veis es que a medida que la cosa se hace más de concentración, pues puedes aprovecharla para otro tipo de tecnología con respecto a cuando no coges directamente el metro cuadrado de energía y la aprovechas. Así que vamos a las tecnologías solares. Y creo que esta ya posiblemente todos estéis familiarizados con ella, pero la quería poner por lo menos para deciros que es una de las fuentes renovables más utilizadas en el mundo, y es la solar térmica. Estos son, de hecho, por ley ahora en España yo creo que es obligatorio en todos los edificios nuevos que tengan paneles de este estilo, que son básicamente paneles que calientan agua. Lo que tienen es una serpentina por donde va el agua y un material que absorbe la radiación solar, un material negro básicamente, y la pasa al otro. Si está bien aislado térmicamente para no perder el calor, consigues calentar bastante el agua que hay aquí y pues la utilizas para los usos domésticos o para la calefacción o para ducharte o lo que necesites, ¿no? Y está súper extendido en muchas partes del mundo. En Grecia, por ejemplo, todas las casas tienen esto, aquí en las casas nuevas cada vez más, y en China es increíble, esto está por todas partes. Esta pregunta viene de que es una cosa un poco contradictoria. No sé si seguramente si tenéis un poco de experiencia, no sé si conocéis algún tipo de material. Normalmente los materiales que conducen la electricidad también conducen el calor. Un pedazo de metal que conduce la electricidad muy bien, si tú lo calientas por un extremo te vas a quemar, o por ejemplo en el coche es lo primero que se te calienta, ¿no? ¿Creéis que existen materiales que puedes hacer estas dos cosas? La respuesta es sí, si no, no le estaría preguntando. Y lo interesante de estos materiales es que algunos de ellos, si tienes un material en el cual tú puedes hacer que las cargas eléctricas se muevan, pero que el calor se mantenga, es decir, tú aplicas un gradiente de calor y eso hace que las cargas por difusión se vayan para un lado, los electrones se vayan para un lado, pero sin embargo la temperatura, el gradiente térmico se mantiene, así consigues transportar carga mediante la aplicación de calor. Y eso en estado sólido, digamos, es un pedazo de material que hace eso. Y de hecho existen muchos materiales que hacen esto. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Son materiales que, esta es como la figura de mérito, no es la eficiencia en sí, porque la eficiencia depende de la temperatura a la que lo estés operando, pero bueno, básicamente entre 1 y 2 quiere decir muy bueno para nuestra discusión. Y lo que veis es que hay un montón de materiales, que en general son materiales que son semiconductores, que no llegan a ser metales, pero tampoco son aislantes,
y suelen ser arcillas o este tipo de materiales. Aquí en la UAB hay varios grupos que trabajan en esto. ¿Y qué es lo bueno? Que consigues transformar un gradiente de temperatura con una eficiencia dada en electricidad directamente. Esto hasta ahora se utiliza muy poquito. Se utiliza muy poquito porque los materiales suelen ser bastante rígidos, son caros de producir, muchos de ellos están por ejemplo, si veis aquí, esto es plomo, que es un material que hoy por hoy no se acepta a nivel de producción de energía porque es contaminante. En general, pues el bismuto, el teluro, el cadmio, estos materiales son bastante tóxicos o son poco abundantes, con lo cual esto hace que muchos de los materiales que existen hasta ahora no hayan tenido una aceptación a nivel industrial muy grande. Sin embargo, hoy por hoy se están estudiando mucho porque hay un montón de aplicaciones. Prácticamente todas las pérdidas de energía, o una parte muy importante de las pérdidas de energía de cualquier uso, de la industria, del transporte, cualquier uso humano, está relacionado con pérdidas de calor. Básicamente la eficiencia de transporte de electricidad en un cable, pues por efecto Joule se te calienta todo, o la de un motor de un coche. De hecho, una de las aplicaciones que tienen este tipo de materiales es para los tubos de escape, porque el aire que sale de un tubo de escape está muy caliente. Entonces, aprovechar esa energía para producir electricidad podría reducir el gasto del propio coche. Así que, pero claro, depende de la temperatura a la que te muevas. Por ejemplo, para eso necesitas materiales que aguanten en 600, 700 grados Kelvin, o para otras aplicaciones, por ejemplo, de tuberías que tienes energía, bueno, temperaturas de menos de 100 grados, que son la que te da el sol, o una tubería, después de un proceso industrial, pues necesitarías materiales que te den alta eficiencia por aquí. Y bueno, esto es un tema que a mí me gusta mucho y estamos desarrollando este tipo de tecnología también. Si miras lo que podrías sacar directamente del sol, volviendo al tema de energías solares, claro, el calor está por todas partes, pero si directamente utilizaras el calor del sol, en realidad no son sistemas muy eficientes comparados con otro tipo de sistemas como la fotovoltaica. Tienes una eficiencia pues, de en torno al 2, al 3%, llegar al 10% sería casi... Bueno, a nivel materiales es casi prácticamente, bueno, no prácticamente, es imposible, no se va a llegar aquí jamás, o sea que estamos hablando de unas eficiencias relativamente moderadas. Muy bien. A no ser que concentres. Concentrar la energía básicamente es lo que se dedican muchísimas tecnologías, que es básicamente el sol es diluido, te da muy poquita energía, pero si de alguna forma redireccionas toda esa energía hacia un punto y en ese punto es donde pones tu material, entonces puedes generar muchísima más energía. Esto es un campo de heliostatos, se llaman, son básicamente espejos que están todos orientados para redireccionar la luz del sol hacia la parte de arriba de una torre. En esa parte de arriba de una torre, bueno, aquí hay varios ejemplos, lo que tienes básicamente, aquí otro ejemplo de cerca para que veáis, estos son espejos, no es fotovoltaica, son todos espejos que redireccionan la luz a algún punto. Y aquí puede haber distintas cosas. Lo normal que haya es como una serpentina con una sal, y esa sal básicamente absorbe todo ese calor y cambia de fase, y lo que hace es básicamente es calentarla tanto que después eso, en un intercambiador, haces que el agua se caliente muchísimo y generas electricidad con una turbina como cualquier otro, como sería una central de carbón normal y corriente. Lo bueno que tiene esto con respecto a muchas de las otras tecnologías solares que hay es que puedes almacenarlo, porque como estás calentando una sal, esta sal la puedes mantener caliente y utilizar cuando uno lo desee. A esto que me refiero, que si la demanda, por ejemplo, es baja en un momento dado en el que tienes muchísimo sol, podrías simplemente no utilizar eso y mantener las sales calientes o ir calentando las sales para poder utilizarla cuando uno la necesite. O sea que tienes un sistema que se puede regular mucho más que a lo mejor el eólico. Si tienes, por ejemplo, eólico y no tienes baterías, pues genera electricidad cuando hay viento. Si no hay viento, pues no genera electricidad, ¿no? Es un sistema que son bastante interesantes por eso. Y bueno, aquí hay un montón de cosas en las que se están investigando, pero es un tema de bastante más en casi ingeniería.
y en particular pues cómo hacer que los espejos solo funcionan en un ángulo determinado para llevarte la luz exactamente a donde quieres. Entonces, como tienes que hacer sistemas de seguimiento un poco complejos y tienes que utilizar materiales para esos espejos, que encima son espejos gigantes, con una curvatura muy bien definida, y tienes que conseguir que no se te degraden con el efecto del ultravioleta, etc. Entonces, no es trivial. Y después las sales, en principio lo que se quiere es unas sales que tengan una mayor eficiencia, y para eso hay que controlar la temperatura a la que se funden, etc. Es también un tema bastante interesante. Yo no trabajo en esto, pero a mí me parece un tema muy chulo. Después hay otra tecnología, que ahora para empezar vamos a hablar de sin concentración, y después volvemos al tema de la concentración, que es la energía fotovoltaica. Y esta se basa en materiales de aquellos que os comentaba antes, que son capaces de coger tu coche de la autopista totalmente colapsada, bueno, básicamente la C58, y te lo ponen en una autopista por encima, donde los coches van mucho más rápido. Este tipo de materiales en general son semiconductores, y el más común de todos es el silicio, que es el material que se utiliza para toda la electrónica, ¿no? Lo que están en los chips de la electrónica se fabrican en silicio, básicamente, y es el material más común. Aunque existen un montón de materiales, yo ahora os enseño un gráfico comparando un montón de tecnologías. Y la idea es bastante antigua, es el pensar que la luz es capaz de extraer un electrón. El efecto fotoeléctrico, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, fue lo que le dio el premio Nobel a Einstein, no la relatividad, fue el efecto fotoeléctrico, o entender cómo es posible que la luz sea capaz de extraer electrones de un material. Aquí no quieres que la luz, que los electrones salgan despedidos, tú quieres aprovechar esos electrones y cogerlos por tus contactos, ¿no? La luz llega, se absorbe, y de alguna forma esa energía se traspasa al material, y básicamente a los electrones de ese material, que se vuelven más libres y pueden moverse hacia los electrodos para extraer, y si cierras el circuito tienes electricidad. En estos está, bueno, esto, me imagino que lo de la fotovoltaica sí que más o menos os sonará a todos, y este gráfico simplemente era para ilustrar que cada vez hay más a nivel mundial. El saltito del 2008 fuimos nosotros, después se paralizó en todo el estado la implantación de paneles fotovoltaicos, pero han seguido muchos otros países y ahora están en unos números que empiezan a ser interesantes. Todavía está muy lejos de lo que se necesita, pero bueno. Y este gráfico, que es un lío, es un jaleo, pero quería enseñároslo porque es interesante para que veáis también un poco qué son los científicos, cómo piensan los científicos. Aquí está la escala temporal, en el eje de las X, que va desde 1975 hasta el 2015. Y aquí pone eficiencia, que es la eficiencia fotovoltaica. Esto quiere decir, de la energía que te llega del sol, cuánto eres capaz cuánta energía eléctrica sacas de ahí. O fotón, electrón, básicamente. Pues la eficiencia, por temas fundamentales, termodinámicos, nunca puede ir más allá de un 32%, 33%. Por eso sería este punto de aquí. Como veis, hay cosas por arriba. Y eso es para una celda solar de este estilo, de lo que estaba enseñando antes. Si ahora coges y en vez de poner un material así, pones un montón de materiales secuenciales que van absorbiendo de forma selectiva, pues este el azul, este el verde y este el rojo, el proceso de alguna forma se hace mucho más eficiente, pierdes menos energía y consigues pasarte de ese límite. Esas son las celdas que están por aquí, que llegan al 45% o así. Son celdas que se llaman de heterunión. Este gráfico se puede dividir en dos cosas, de aquí para arriba y de aquí para abajo. De aquí para arriba básicamente son celdas solares muy caras, bastante eficientes pero muy caras y fabricadas por métodos bastante complicados. Y de aquí para abajo son celdas solares de otro estilo, donde lo que varía de línea a línea es el tipo de material, la geometría un poco, pero es el tipo de material con el que se ha hecho, el semiconductor que convierte la luz en electricidad. Y hay un montón. ¿Y por qué decía que así veis un poco, entendéis el espíritu de los científicos? Porque habiendo algo que ya funciona bastante bien, nos hemos pasado los últimos 30 años buscando otros materiales que funcionen igual de bien o mejor.
Y entonces esto es un poco raro, pero en realidad el motivo por el que esto ocurre es porque este de aquí, que es el silicio, que es el que os hablaba antes, para que funcione como material fotovoltaico, uno tiene que emplear una serie de procesos de altas temperaturas para cristalizar el material. Básicamente el silicio, la materia prima es arena, y para convertirlo en silicio cristalino, pues tienes que hacer varios procesos de purificación y elevarlo a temperaturas del orden de 1000 grados. Eso hace que una célula solar, un panel solar fotovoltaico típico, sea una cosa bastante cara energéticamente de fabricar y económicamente también. Entonces, eso ha hecho que haya mucha gente que busque otros materiales. Entonces, existen distintas tecnologías que van intentando mejorar, pues aquí mejoras el material, pues mejoras la absorción, cuánto absorbe el material para necesitar menos material. Si consigues que el material te absorbe más luz, pues entonces necesitas igual la mitad de material para obtener la misma eficiencia. Y esas son las tecnologías de capa fina, y aquí estos que surgen por aquí son materiales en general que lo que buscan es ya tirar los precios, digamos, y son materiales que son materiales en plan polímeros o plásticos, que lo que buscan es ser capaces de, bueno, lo que quieres es procesarlos desde disolución, hacer como impresión de tinta o como los periódicos, ¿no? Si os imagináis esas máquinas rotativas en las que van en el periódico y se va escribiendo por encima, pues un poco es la misma idea, pero con tecnología fotovoltaica. Y ya se está haciendo, eso de hecho no muy lejos de aquí, en Mataró, hay un sitio que tiene una máquina rotativa para fabricar células solares de plástico de estas líneas de aquí. Y es en lo que trabajo yo, a mí me interesa mucho eso también. Entonces, esta parte de aquí, la solución que te propone es, bueno, pues si es suficientemente económico, lo puedes implementar en cualquier lado, lo puedes poner en casi cualquier aplicación. Y aparte, cada uno de esos también te da un juego un poquito distinto. Y en las próximas transparencias os enseño unas fotos a lo que me refiero. Y esta parte de arriba, si va en la otra dirección, pues si es muy eficiente, también acabará siendo económico. ¿Qué pasa? Que para que sea muy eficiente es muy caro de fabricar. Entonces tienes que ver cómo haces para compensar eso. Y este es un ejemplo ya real en el que va lo que os decía antes. Si tienes 3 materiales, que lo pones como 3 celdas en serie, y lo que consigues es que una absorbe pues el azul y el verde, la siguiente el rojo y el infrarrojo cercano, y la siguiente el infrarrojo lejano. Con esto consigues una célula solar que es mucho más eficiente que si solo tuvieras un material, pero es carísimo. Y esto es un intento de hacer lo mismo con los materiales estos plásticos de los que os hablaba antes. ¿Cuál es la diferencia? 41% versus 6%, hoy día igual 10% el récord. Pero esto está hecho todo desde disolución. Claro, estas tecnologías, en realidad uno puede pensar que en vez de, si son tan caras, en vez de tener áreas muy grandes, lo que tienes es algún tipo de método de concentración, como un espejo o una serie de espejos o una lente, que te concentren la luz en una célula solar de alta eficiencia, pero muy pequeñita. Estas tecnologías también se están estudiando y en principio podrían llegar a competir, aunque hoy, por lo que yo entiendo, hoy por hoy, todavía esto sale mucho más caro que el otro tipo de tecnologías. Sin embargo, estas células solares de alta eficiencia son las que se usan en el espacio, por ejemplo, en sitios donde lo que te interesa es la eficiencia y no te importa tanto el coste. Si eres la NASA, pues inviertes un poquito más, ¿no?, en que tus paneles solares te den energía. Pero si eres un Mariano Campoy y quieres ponerlos en tu casa, pues no te los puedes permitir. Muy bien, pues en los últimos 5 minutos que tengo me gustaría hablaros a nivel más de los tipos de materiales o de las estrategias de materiales. Veo a la gente mirando el reloj, es un poquito tarde, ¿no? Sí, bueno, pues son 3 transparencias. Solo quería deciros algunas de las estrategias transversales. No os voy a poner ejemplos a lo mejor tan reales o tan específicos, no los voy a desarrollar, pero sí que me gustaría hablaros de las cosas que se están intentando a nivel científico en el mundo de las energías y en particular de los materiales, que es a lo que me dedico yo, ¿no? El primero es el uso de la nanoestructuración y la nanociencia para cambiar las propiedades o para mejorar las propiedades de los sistemas. El ejemplo más básico es si tú coges una botella de agua, la cantidad de plástico que hay en una botella de agua y la conviertes en tu material de plástico semiconductor y lo juntas con aproximadamente unas 7 latas de
de refresco, eso te darían aproximadamente unos 70 metros cuadrados de célula solar. ¿Por qué? Porque las capas que utilizas para hacer las cosas son muy finas, son tan finas que si la cantidad de material aquí, si lo extendieras, podrías llegar a cubrir 70 metros cuadrados y si este material, en vez de ser el PET, fuera un material activo, te generaría electricidad. Esto es como una ventaja, la ventaja del tamaño. Si lo haces muy pequeño, puedes llegar a consumir una cantidad muy pequeña y te dé un rendimiento muy grande. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, si quieres aprovechar más la luz del sol, consigues difundir la luz utilizando estructuras que sean del orden de la longitud de onda de la luz, y así consigues que se absorba más luz. En este ejemplo, lo que querían era conseguir que se absorbiera mucha luz, pero usando muy poquito material, para un material ya conocido, como era el silicio, y entonces a través de la estructuración a nivel nanoscópico consiguen mejorar las propiedades de absorción de la luz. Esto de la nanoestructura ahora mismo, bueno, ya está un grado de nanociencia y se utiliza en muchísimas cosas, porque es un mecanismo que te permite variar las propiedades de un material que tiene unas propiedades dadas. Si coges el oro, que todo el mundo conoce, aunque sea de lejos, y lo nanoestructuras, puedes cambiar el color, por ejemplo. O si coges, esto es un ejemplo en baterías, el hacer un material poroso a nivel nanoscópico te permite te permite hacer que la densidad energética sea mucho más grande que si tienes el material sólido, porque tienes agujeros, pero los agujeros tienen que ser muy pequeñitos. Y bueno, eso es como algo muy general, es una estrategia que bueno, lo llamo estrategia, pero en realidad es, bueno, pues cómo hace la gente para seguir avanzando en la investigación de estos materiales. La otra es la sinergia, esto es algo que también es bastante transversal, es intentar conseguir, pues a lo mejor en vez de tener un dispositivo único, tener dos dispositivos. Y aquí hay un ejemplo bastante obvio con respecto a las cosas que hemos dicho antes. Si la luz del sol tiene calor y luz, digamos, y la energía, la irradiación solar tiene una parte del espectro que es visible y la otra en calor, uno podría pensar en tener un sistema combinado, fotovoltaico para la luz y termoeléctrico para aprovechar el calor. Y de hecho estas cosas se están intentando hoy día también. Este ejemplo lo paso, que es un poquito tarde, y este también. Vale, lo del coste ya lo hemos hablado un poquito, pero es básicamente si quieres que la gente esté interesada al final, si tener un pequeño panel solar te cuesta un riñón, pues la gente no lo va a hacer. Si en cambio es algo tan económico que lo puedes tener hasta en la cartera, pues lo utilizarás para recargar el móvil. O sea que es un poquito el coste realmente es un habilitador para que esta tecnología realmente lleguen a todas partes. Y el medio ambiente en determinados casos también. Y aquí, bueno, aquí es la tecnología fotovoltaica que os decía antes, que lamentablemente no he traído ninguna, pero bueno, os podría enseñar en otra ocasión. Y aquí, por ejemplo, era simplemente una tabla para comparar distintas tecnologías fotovoltaicas y los números que veis aquí son pues, distintos tipos de números que evalúan el impacto medioambiental de estas tecnologías. Y en concreto, por ejemplo, podemos mirar que es el tiempo que necesitas en el que el panel solar esté generando electricidad para que genere tanta electricidad como la que ha sido necesaria para generar ese panel. ¿Sí? Lo repito, la energía necesaria, ¿cuánto tiempo tiene que estar funcionando para que genere tanta electricidad como ha sido necesaria para generar ese panel? En el caso del silicio, en general, como necesitas temperaturas muy elevadas, ese tiempo va a ser muy grande, casi 2 años, 1 año y medio. Hay tecnologías que, como veis aquí, cada vez son más bajas y en la que estoy trabajando yo, pues en principio sería igual 1 mes o un par de meses ya sería suficiente para recuperar a nivel energético. Y después esta tabla, que a lo mejor ya la habéis visto antes, que es la tabla de los elementos, pero ponderada por su abundancia. Aquí lo que quería hacer hincapié, por ejemplo, es que hay como dos tendencias ahora mismo que son bastante importantes. Una es intentar utilizar materiales que no sean tóxicos, es decir, pasar de materiales en plan plomo, y por otro lado que sean abundantes, porque aunque si no es tóxico pero no es abundante, tampoco llegas muy lejos. Entonces, por ejemplo, fijaros aquí el litio, las baterías de los móviles y de los portátiles y ahora cada vez más en todas partes están basadas en el litio, ¿no? El litio-ion, son baterías de litio-ion. Si quisieras poner toda la flota de coches actual
pasarla a coche eléctrico que utilizara baterías de litio, no hay suficiente litio en el mundo para hacer esa transformación. Con lo cual la gente está un poquito preocupada de que sí, electrificación de los coches sí, pero si vas a utilizar baterías de litio al final no tienes suficiente litio, tienes que hacer algo, o te buscas alguna forma de reutilizarlo, o si no estás en un problema. Y lo que está haciendo la gente, pues es, hay gente, por ejemplo, en mi instituto, Rosa Palacín, que está trabajando en sustituir o intentar desarrollar baterías que no sean de litio, que sean de materiales como el sodio, o incluso el magnesio y el calcio, con más de una valencia. Y aquí hay otro ejemplo, esta casillita por aquí es la del indio, y es muy curioso también, volviendo al tema de los móviles, porque un móvil al final tú tienes algo que emite luz cuando tú le aplicas corriente. Entonces, normalmente eso es básicamente un sándwich, tienes material que emite luz y dos metales, dos electrodos con los cuales tú puedes aplicar ese voltaje y esa corriente. ¿Qué pasa? Que uno de ellos, por lo menos, tiene que ser transparente, porque si no es transparente no puede salir la luz de ese dispositivo. ¿Cuántos metales electrodos, cuántos metales transparentes conocéis? Ninguno, ¿no? Eso es un pequeño problema, porque eso quiere decir que tienes que buscarte alguna forma de tener un material conductor, que sea suficientemente conductor, pero que sea transparente a la vez. Y eso es casi un área de investigación por sí misma. Y lamentablemente el material que utilizan casi todos los teléfonos y muchos de la fotovoltaica, que tienen el mismo problema, en la fotovoltaica quieres meter luz dentro de la célula solar, ¿no? Entonces uno de los electrodos también tiene que ser transparente. Pues el material que se utiliza es el hito, el indio estaño, el óxido indio estaño, y el problema es que como hay tan poquito indio, y es un elemento tan escaso, el precio está aumentando una barbaridad. En los últimos años ha aumentado por un factor 5, y eso tampoco va a ir a mejor, porque eso solo es la demanda básicamente de los portátiles, de los elementos portátiles, ¿no? De los dispositivos portátiles. Con lo cual esto es buscar alternativas a esto, es también un campo bastante grande de investigación. Alternativas al litio, al indio, al plomo, pues eso de por sí también es una gran estrategia. Y ya para acabar, unas fotos de lo que yo creo que es, teniendo en cuenta el tema colores, el tema de luz y de temperatura y el hecho de que la energía está diluida, como, pues si pensáis cómo veis hoy en día o cómo la gente entiende la fotovoltaica, pues es un poquito la fotovoltaica porque es el ejemplo que conozco más, ¿no? Pero como creemos nosotros, igual totalmente equivocado, pero como creemos nosotros que puede ser una evolución de esto hacia un cambio de paradigma. Y para empezar es que haya tecnologías que sean un poco más versátiles de lo que ya conocemos. Pues, por ejemplo, fotovoltaica de colores, pues si lo quieres implementar de formas diferentes, o portátil, que sea flexible, que se pueda poner en textiles, que puedas cubrir elementos que hasta ahora del mobiliario urbano o de elementos que hasta ahora no tenían un uso, pues que pasen a tener dos usos. Fotovoltaica flexible para según qué aplicaciones puede ser muy útil. Pues aquí es una tienda de campaña, pero bueno, en este ejemplo esto es una célula solar y esta línea, no sé si la veis, esa línea de ahí es un pelo humano. Entonces es una célula solar enrollada en un pelo, para que veáis hasta qué extremos los científicos nos gusta superarnos a nosotros mismos y hacer algo tan fino y tan flexible que básicamente pudiera adoptar cualquier forma, ¿no? Para que así puedas recubrir cualquier superficie. Más de flexible, también pues, igual deberíamos ser un poco más imaginativos en cómo implementamos las distintas tecnologías. Uno de los temas más fuertes a nivel industrial es cómo integrar la fotovoltaica dentro de la arquitectura. Este es un ejemplo, pero básicamente si hablas con arquitectos, ellos quieren que sea una parte integral de la arquitectura, es decir, que construyas, que en vez de usar ladrillos, digamos, o otro material estructural, pongas bloques que sean fotovoltaicos o que tengan el tipo de energía que tú quieras. Y después, obviamente, pues integrarlo en todos sitios. También está bastante de moda el pensar en que puedas utilizar las cosas para más de una, la energía solar o en general el uso del terreno para más de una cosa. Podrías intentar pensar en invernaderos
la sombra que necesitan en determinados momentos, en vez de hacerla simplemente cubriéndolo con una tela, lo pudieras cubrir con algo fotovoltaico que te genera electricidad a la vez, este tipo de cosas. Usos compartidos del suelo y fantasía, luz y color. Esto no va a ocurrir, lamento deciros. Bueno, esto ocurre, pero no es el futuro. Esto existe, de hecho, y estaban intentando dar la vuelta al mundo con esto, pero lamento deciros que pese a lo que me gustaría, esto no va a ocurrir. No vamos a ir por el mundo así, yo creo. Y con esto yo creo que ya acabo, porque ya es hora, y nada, pues daros las gracias a todos por venir aquí el sábado y nada.